Lamentos en la montaña. Buenas noches, amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal, Relatos y Pasatiempos. Vamos a continuar con los relatos para que este octubre puedan entrar en ambiente, puedan entretenerse un rato escuchando un relato y que les recuerde alguna experiencia similar o alguna experiencia que les contaban sus abuelitos o tíos o padres o algún familiar. Si desean más contexto del lugar de los hechos, los invito a que escuchen el video de La Casa del Cerro, donde describo a grandes rasgos cómo fue vivir en aquel bosque de los dinamos. Ese lugar es muy bello, pero también proporciona un ambiente perfecto para los relatos extraordinarios. Hay que retomar la costumbre de reunirse en familia o en pareja, o incluso entre amigos, para relatar historias y pasar un tiempo juntos como amigos. La situación actual limita el poder reunirnos, pero en estos videos de YouTube hay una oportunidad para acercarnos más entre nosotros y poder compartir un rato con los amigos, aún estando distanciados por las condiciones en las que nos encontramos en este año. Y bueno, sin más, amigo, amiga, te agradezco que estés escuchando este video. Gracias por dejarme ser parte de tu día. Y sin más, empezamos con el relato. Era una noche lluviosa, aquella del 23 de septiembre. El cielo tronaba, y la voz y gritos de las nubes se dejaban sentir en los fuertes truenos de la tormenta. A través de las ventanas se vislumbraban las sombras de los árboles, como esqueléticas manos, bailando al ritmo del viento y la música de truenos y relámpagos. El viento soplaba con fuerza en las ventanas, como los golpes de algo invisible que quisiera entrar a la casa. No contábamos con la luz eléctrica, pues la fuerza de la tormenta había interrumpido el flujo de los cables. Tan solo estábamos sumidos en una profunda oscuridad, respaldados por la luz de las velas. Mi padre se encontraba en su habitación, en el primer piso, revisando papeles del trabajo en su escritorio, tratando de aprovechar la escasa luz de la luna que entraba por su ventana. El abuelo, don Oblester, reposaba con la tranquilidad de los viejos en su habitación, en la planta baja de la casa. Mis hermanos jugaban, hacían sus tareas y se preparaban para ir a la escuela al día siguiente. Yo estaba en la cama. Mi madre estaba sentada junto a mí. No recuerdo qué me decía. Seguramente estaba para acompañarme en la incertidumbre que me hacía sentir la noche y estar rodeado de tan profunda oscuridad. Recuerdo su mano pasando por mi cabello y la luz que se veía en sus ojos y en su sonrisa. La tormenta comenzó a empeorar. La lluvia era tan fuerte que había hecho crecer el río. El río regularmente se podía escuchar tranquilamente desde la casa, pero esa noche se podía sentir su fuerza en el sonido que viajaba por el viento y los árboles hasta la casa. En aquellos días teníamos una perrita de raza cocker. La pobre estaba asustada, ladrando desde su casita en la cúpula de la escalera. Ladraba desesperadamente en dirección hacia el bosque, con la vista fija en las montañas. Seguramente presentía lo que nos sucedería. Un terrible alarido comenzó a oírse desde lo alto de los cerros, un quejido, como el chillido de algún animal salvaje. En el momento en el que se escuchó tan terrible sonido, a todos se nos erizaron los pelos del cuerpo. Un escalofrío recorría la espalda. Mi madre se quedó a mi lado, diciéndome que no tuviera miedo, que tal vez había algún animal herido por la tormenta. Nuestra cocker seguía ladrando desesperada, pero en cuanto se oyó de nuevo tan lastimero quejido que era tan estremecedor, la pobre dejó de ladrar y se escondió cobardemente en su casita, y dejó de emitir sonido alguno hasta la mañana siguiente. De pronto, aquel terrible alarido o quejido, que parecía pertenecer al aullido lastimero de algún animal, se fue transformando.
Al escuchar tan terrible grito, mi padre salió corriendo de su habitación y subió al segundo piso, donde estaba el cuarto en el que dormían mis hermanos y yo. Mi madre me abrazó con fuerza y me dijo que no tuviera miedo, que aquel sonido terminaría por pasar y seguir con su camino. Pero yo no tenía miedo. A mis 4 años no sabía aún lo que era el miedo, ni mi razonamiento alcanzaba a percibir qué podría ser lo que producía tan profundo y lastimero llanto entre la montaña. Aquel terrible lamento en la montaña se escuchó por varios minutos. Mis hermanos estaban con los nervios de punta, reunidos junto a nosotros y mi padre. El abuelo estaba tan dormido que ni cuenta se dio de lo que ocurría, una de las ventajas de su edad. El lamento era profundo, a veces lejano y a veces cercano. El sonido venía de distintos lugares. Se escuchaba lejano en la montaña, pero a la vez se escuchaba dentro de las paredes de la misma casa. No sabría cómo describirlo con simples palabras. Era como si el sonido no solo entrara por los oídos, sino que penetrara hasta el alma misma, y no hubiera una sola parte de nuestro cuerpo que no hiciera estremecer de incertidumbre y oscuridad. Poco a poco, el terrible lamento se intensificó, como si estuviera muy cerca de la casa, como si atravesara las paredes. Era un lamento de tan particular intensidad que transmitía un sentimiento de desesperación en el ambiente. Aquel lamento se fue alejando. Cada vez se perdía aquel espantoso eco por entre la lejanía de los altos montes. Cuando más débil era el quejido, mi hermano mayor se aventuró a abrir las cortinas de la ventana para vislumbrar el horizonte nocturno de la montaña. En el momento en el que mi hermano mayor abrió las cortinas, mi curiosidad me hizo voltear a ver desde la cama. Mis hermanos estaban alrededor de la ventana, mirando con asombro cómo una vez que aquel sonido se alejaba entre las montañas, la tormenta se iba con aquel extraño ser. Recuerdo el cielo nocturno, con su luz espectral. Era un azul tan hermoso como nunca antes había visto en mi vida. Los montes se veían como las sombras de gigantes jorobados, y a lo lejos, en aquel cielo iluminado por los relámpagos de la tormenta, se alcanzaba a vislumbrar una luz radiante, que se movía en lo alto de los cerros, sobrevolando por las copas de los árboles, como una estrella que había bajado a caminar por encima de los altos pinos y abetos. Esa luz se perdió por entre las montañas, y al desaparecer, el lamento y la tormenta se retiraron por completo, dando paso a una extraña y reverente calma, y una lluvia más tranquila. Aquí terminan mis recuerdos de aquella noche, en que escuché a la tan famosa Llorona o Cihuacóatl, a mis 4 años, sin siquiera tener conocimiento de a quién pertenecía tan escalofriante lamento. No fue un sueño, pues mi madre y mis hermanos lo recuerdan. En mi memoria solo guardo aquel lastimero grito y la visión de mi hermano abriendo la ventana para mirar. Los otros detalles, como la fecha y el quejido que precedió al lamento, pude complementarlos con las memorias de mi madre acerca de aquella noche. Como último dato curioso, mi madre me dice que al día siguiente mis hermanos caminaron con mucho miedo por la vereda del camino del bosque para poder llegar a sus respectivas escuelas. Pero para mi hermano mayor fue peor, porque tenía que llegar muy temprano a la universidad y tenía que cruzar el campo de madrugada. Él le dijo a mi madre: «Tengo mucho miedo, y si en el camino me encuentro a la Llorona, ¿qué tal si su espectro todavía anda por entre los árboles?». Pero terminó por irse a la escuela al día siguiente. Para mi madre siempre ha sido muy importante que vayamos a la escuela. Hasta aquí el video y el relato de hoy, queridos amigos. Una vez más, gracias por darte una vuelta por este canal. Espero que el relato haya sido de tu agrado.
Son muchas las experiencias que las personas han tenido con este espectro, incluso desde la época prehispánica. Muchos mexicanos y latinoamericanos han tenido alguna experiencia con aquellos profundos lamentos. Hay quienes dicen que no dice "ay mis hijos", sino que solo es un lamento que viaja en el viento. Y hay otros que dicen que sí grita "ay mis hijos". Pero de acuerdo a los relatos recopilados por Fray Bernardino de Sahagún, el llanto de la mujer decía: "Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos". Y a veces decía: "Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?", presagiando el trágico destino que le esperaba al antiguo pueblo de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Espero que este video haya sido de su agrado, queridos amigos. Los invito a dejarme sus propias experiencias con este lamento o alguna anécdota que tengan, amigos. Con mucho gusto me voy a dar el tiempo de leerla y, si desean, de hacer un video nuevo. Déjenme sus sugerencias, se los voy a agradecer muchísimo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir la notificación de cuando hay un nuevo video. Sin más que decir, yo me despido. Que sigan pasando un octubre lleno de anécdotas y relatos. Estás escuchando Relatos y Pasatiempos. Yo soy Daigo Sandoval y hasta la próxima.